con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenos días, hoy mediodía 11 de marzo del 2016. Iniciamos esta serie de programas que se llama Diálogos, Viviendo la Ciudad. Una nueva propuesta, Radio Cadena Gracia TV. Presentamos este programa como alternativa de comunicación. Y vamos a iniciar con gran gusto presentar a la ministra de Planificación, a cargo de ciudades, no solo que es una de las economistas que uno puede seguir, podría discrepar con ella, pero que sin duda tiene información y da gusto presentar, no solo por su juventud. Ministra, gracias por iniciar esta cadena de programas con nosotros. Esperamos que entonces sea la patada de la buena suerte, y si no la patada del empujón o lo que sea de la buena suerte. Bienvenida, les presentamos entonces Diálogos, Viviendo la Ciudad, con la economista Sandra Naranjo, secretaria nacional de Planificación. Es el primer programa y gracias, Sandra, nuevamente. Hemos tenido varias comunicaciones que nos decían que lo que estábamos conversando en gran parte estaba escuchándose con interrupciones. Pero voy a insistir entonces en este tema, no solo en lo que era planificación y para qué insistíamos, y este primer rol de lo que sería la hidroelectricidad que ustedes tomaban como la primera parte o la primordial de la infraestructura. Entiendo que después podremos topar el tema carreteras. Nuevamente, gracias, Sandra. No, con mucho gusto. Bueno, entonces, resumiendo lo que vimos antes, lo que yo les decía es que es importante la planificación, porque en resumen es ver dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a llegar hasta allá. Y ese es un poco el ejercicio que hizo el gobierno, y creo que es devolverle al país algo que era importante, que es una visión de Estado y no de gobierno. Una visión de largo plazo, el camino hacia donde debemos ir, independientemente de quién esté en el poder. Y lo que se hizo al inicio del gobierno fue identificar aquellas cosas que eran prioritarias para el Ecuador y que se tenían que hacer. Cuando empezamos, probablemente no sabíamos si se iban a terminar en este gobierno siquiera. Entonces sí era importante hacer aquellas obras que eran más fundamentales para el país. ¿Se podría decir, economista, que hay unas obras ya que podríamos decir se entregaron en los primeros 4 años, estas otras en los siguientes 4, y lo del 2017 que usted en el conversatorio con los medios explicaba un poco hacia dónde va? Sí, quizás resumirles, por ejemplo, en el área productiva, que es lo que yo les decía, hay un estudio muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que utiliza es una metodología de 2 profesores de Harvard que se llama diagnósticos de crecimiento. Pues en resumen es cogerle a un país como que fuera un enfermo y empezar a ver cuáles son los síntomas y diagnosticar qué le pasa, por qué no crece. En el caso del Ecuador, en el 2007, lo que este estudio mostraba era que habían 2 grandes barreras. La primera era infraestructura, y la recomendación era justamente invertir en el sector eléctrico, en el sector petrolero, en telecomunicaciones. La segunda era la inestabilidad política que vivía el país. Ustedes recordarán, tuvimos 7 presidentes entre el 97 y el 2007. Entonces esa inestabilidad política era otra de las barreras que le llaman riesgos mixtos. Entonces, el tercero era la parte del capital humano, educación, salud, debilidad en esos sitios. Ese era el resumen de los problemas del Ecuador. En estos años, quizás de los grandes logros, yo les mencionaba, era justamente la inversión en el sector eléctrico. Al próximo año se va a ver duplicado la capacidad instalada en el país. Esto va a generar no solamente $1.000 millones anuales de ahorro, pero además permite sentar la base de la competitividad sistémica, por ejemplo, para el desarrollo de industrias que son intensivas en electricidad, que sin esa inversión no hubieran podido desarrollarse. O sea, que su base energética está en la electricidad. ¿Y eso qué significa? ¿Que les puede bajar los costos o que van a tener un costo permanente de un tiempo más largo? Son 2 cosas.
por un lado los costos, pero por otro es garantizar que va a haber el suministro de electricidad, porque cuando, por ejemplo, nosotros en una época como país teníamos cortes programados, eso significaba que durante 4 horas o durante 6 horas uno no tenía electricidad. Entonces, si uno es una planta, digamos, que produce zapatos, significa que durante 6 horas no va a poder producir. Y el ejemplo que me acuerdo mi papá me ponía cuando yo era chiquita, porque yo le decía, bueno, ¿qué implica los cortes? Entonces me decía, si la señora de la tienda vende helados y se va la electricidad, significa que se les va a arruinar, entonces no te va a poder vender helados. Claro, yo era una niña chiquita. Y entonces, pero era un muy buen ejemplo de lo que significaba esta intermitencia en la electricidad. Entonces ahora las empresas que son intensivas en electricidad, que necesitan para el desarrollo, van a poder tener un suministro de manera constante. Eso podría decirse que va también en esto que han denominado ustedes el cambio de la matriz productiva, que una empresa que usaba combustibles fósiles puede pasar a... Pero eso significa que hay que hacer una inversión también en la empresa para hacer este cambio de energía. Sí, justamente es sentar las bases para el cambio de la matriz productiva, porque algo importante es que el desarrollo de los países no se da de un día para el otro. Son procesos y hay que ir como en distintas etapas. El Ecuador digamos, ahora completado quizás una etapa muy importante con las carreteras, hidroeléctricas, telecomunicaciones. Y sin duda alguna ahora viene una siguiente etapa que es ya fortalecer el desarrollo de nuevas industrias. Y eso no solamente se hace desde el sector público, sino también desde el sector privado. ¿Qué tendríamos en este momento? O sea, si vamos a priorizar, además de la hidroelectricidad, ¿cuál de las Mandurriaco sería la que ya está entregada y está en producción? ¿Qué otra está en producción? Porque no se olvide que ustedes ya van en el tercer gobierno. Sí, son 9 años de gobierno y el Coca-Cola Sinclair ya hicimos las pruebas en diciembre. Entiendo que está por empezar a operar en las próximas semanas o meses. Esa ya está lista y Coca-Cola Sinclair es la hidroeléctrica más grande que tendrá el país. Son 2.000 megavatios. ¿Cuántos 2.000 megavatios? ¿Cuánto es el porcentaje frente a lo que ya teníamos? Nosotros teníamos 4.000, es alrededor del 50% de la capacidad instalada del país. Y el crecimiento de los requerimientos de país en estos 9 años serán ¿en qué porcentaje de lo que ya teníamos? ¿De los 2.000 o de los 4.000? No tengo el porcentaje exacto, pero con lo que nosotros hemos hecho hoy en día tenemos suficiente para cubrir la demanda, pero además por primera vez el país está exportando electricidad. El otro día veía justo un reportaje de un noticiero en Colombia que mostraba cómo el Ecuador importaba electricidad hasta hace unos 10, 15 años y hoy en día es del Ecuador el que exporta electricidad. Eso va a significar en ingresos 100 ¿ya millones hemos exportado anuales. o porque seguíamos importando de Colombia hasta el año pasado? Recientemente estuvo aquí el ministro de Electricidad de Colombia porque ellos ahorita están con un problema de estiaje en algunos de sus hidroeléctricas. Entonces el Ecuador va a suministrar electricidad para la frontera sur, y eso significa más o menos ingresos para el país de alrededor de 100 millones de dólares este año. O sea que no solo que dejamos de comprar la Colombia, que era también más o menos en ese rubro, sino que ahora vamos a tener... Se revertió. Se revierte el tema. La energía que le vamos a vender a Colombia entonces no se requiere para el Ecuador. No, nosotros cubrimos nuestra demanda y ya empezamos a exportar sin afectar de ninguna manera el mercado nacional. ¿Y el costo de exportación es más barato o es el mismo que nos cuesta a los ecuatorianos? La verdad, ahí sí los detalles tiene el ministro de Electricidad. No sé. Tengo el dato duro que son 100 millones de ingresos más o menos. O sea que podríamos decir, si entra en funcionamiento Coca-Cola Sinclair, la proyección en el ejercicio del tercer gobierno, un poco en hidroelectricidad estaría cubierta porque se duplica la capacidad instalada. Sí, y como les decía, o sea, creo que en electricidad es un sector donde han pasado cosas interesantes, e incluso desde la perspectiva de política pública, porque se enfocó en 2 ejes. Por un lado era incrementar la oferta. Hablamos de duplicar la capacidad instalada y eso genera ahorro además de la importación de combustibles, son 1.000 millones de dólares al año que se ahorra. Pero por otro lado, el enfoque también fue en reducir la demanda, en hacer mayor eficiencia, que no haya desperdicio de electricidad. Se establecieron políticas, por ejemplo, el tener una tarifa plana al inicio, que era la tarifa de la dignidad. Luego teníamos una tarifa exponencial que castigaba a los mayores consumidores. Eso significó que la demanda de electricidad se reduzca en alrededor de 303 megavatios en las horas pico.
Eso es lo equivalente a construir una central hidroeléctrica de esa capacidad que nos hubiera costado alrededor de 600 millones de dólares. Eso es la optimización, entonces, que nos va a ahorrar. Usted hablaba en el conversatorio de 4.500 o 4.800 millones de dólares de ahorro en general por las inversiones. ¿En qué nomás podemos encontrar? Y si usted nos puede ayudar poniendo un ejemplo de cómo se constituye, cómo conseguimos, claro que sí, cómo conseguimos ese ahorro, porque claro, uno podría decir, si esas son las cifras y usted nos está planteando, no solo desde su formación las cifras, cómo empatamos estas cifras y estos resultados medibles y cuantificables que ustedes han realizado con la vida diaria de los ecuatorianos, o sea, como decimos ahora en el programa, cómo es vivir el país y cómo ustedes pretenden llegar con esas cifras al 2017. Por favor. Bueno, en términos de ahorro creo que han pasado cosas importantes. Por un lado, el Ecuador crea el sistema de compras públicas. Esto sí, porque antes, digamos, cada institución compraba y lo que se hace es crear un portal donde todo el mundo sube sus requerimientos, la gente que desea comprar. Entonces, por un lado, ayudaba a generar transparencia, pero por otro lado, la subasta inversa electrónica significó para el país un ahorro de 2.600 millones entre el 2009 y el 2015. Porque el rato que empezaban la puja entre las empresas para ganar el contrato, se reducía el costo. Ahora mismo leía que por la compra última de medicamentos son más de 250 millones de dólares de ahorro justamente en esta subasta inversa que se llama. Claro, cuando usted dice ahorro y esto que nos propusieron vendernos en 500, logramos que nos vendan en 250, pero con las mismas características. Pero uno podría interpretar, o no sé si estoy mal, podría interpretar entonces que cuando nos pusieron 500 estaban dispuestos a ganarse el 100%. No, más bien es digamos, y los procesos de compras públicas. La cantidad. Pues, entre otras cosas, lo que se hace es un estudio de mercado. Entonces, para uno lanzar una oferta pública al portal, tiene que tener al menos 3 cotizaciones de distintas empresas donde le dice, quiero, por ejemplo, no sé, este vaso de estas características, de estas medidas, a 3 distintas empresas. Y con eso se fija un precio referencial. Y en función de eso, las empresas bajan. Hay algunas veces que se bajan más que otras, a veces es un tema de escala, a veces es un tema de que prefieren sacrificar margen por tener el volumen que implica venderle al Estado, que no es lo mismo que venderle a una farmacia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de ganancias o de eficiencia y de tener mejor información, porque tú sabes cuánto está dispuesto a sacrificar el otro, ha ayudado, por ejemplo, a este tipo de ahorros. Pero permítame insistir en esta idea que puede quedar, ¿no? Si hay cómo bajarse de 500 a 250, ¿por qué plantean que cueste 500? Capaz que si nadie más se presentaba salía 500. Sí, o sea, la idea, digamos, ¿Y el Estado puede hacer algo frente a eso o no? O sea, la idea de la ley, al permitir que, por ejemplo, el precio referencial sea fijado en función de estudios de mercado, es justamente tratar de evitar eso, que el precio referencial sea lo más cercano a la realidad y en función de eso la reducción. Pero, por ejemplo, a veces, en el caso de medicamentos, entiendo que es así, es un tema de volumen también. Hay veces que empresas prefieren venderle al Estado porque, por ejemplo, tienen asegurada una demanda determinada por un año. Por la cobertura que tienen. Y están dispuestos a reducir el precio porque es reducir el riesgo de no saber si vas a alcanzar a vender ese volumen a un precio más alto. Y en la producción también ya pueden ir, lo que decíamos, planificando. Economías de escala, exacto. Entonces, ¿qué más hemos ahorrado entonces? Tenemos el ahorro en la renegociación de los contratos petroleros. ¿Qué significó esto? Antes, cuando había una ganancia extraordinaria, esa ganancia extraordinaria iba para las empresas privadas. Lo que se hizo al modificar la ley es que la ganancia extraordinaria iba en su mayoría para el Estado. Esto significó 4.158 millones, que era la cifra que usted mencionaba, entre el 2011 y el 2014. Entonces, este tipo de ahorros son importantes porque es dinero que el Ecuador dejó de gastar. Otro rubro es, por ejemplo, la renegociación de la deuda externa. Esto significó que entre el 2008 y el 2030 el Ecuador deje de gastar 7.505 millones que hubiera sido el pago de esa deuda. El costo de la deuda, pero uno diría, esa renegociación no nos llevó también a tener otra deuda que puede ser más cara de la que teníamos. No, y de hecho, digamos, la gran crítica al comienzo cuando fue el default de la deuda era que decían que nunca más íbamos a poder ingresar a los mercados de capital, y de hecho hubo una inversión importante del país hace un par de años, justamente saliendo del default. 600 o 700 millones. Me parece que fue un poco más de incluso.
Y el año pasado, por ejemplo, en diciembre, el Ecuador por primera vez en la historia pagó a tiempo los bonos, los Global 15 que se habían emitido en el 2005. Y yo sé que por su formación se va a decir estamos haciendo lo correcto. Se hizo entonces antes incorrecto cuando, por ejemplo, el canciller, ahora ministro de Defensa, dijo no pensamos pagar esta deuda, es inmoral, es tal, es así. Y él era el ministro de Finanzas. Se bajó la deuda del 100%, se terminó vendiendo al 35%, ¿no es cierto? Pero en el mercado se dice que estaba al 27%. Alguien ganó, entonces hay un porcentaje también. De lo que yo entiendo, la renegociación de la deuda, se crea una comisión para la auditoría de la deuda externa, y la deuda que se decide no pagar era aquella deuda que se consideraba ilegítima. Dentro de la deuda, por ejemplo, se analiza los bonos Global 15, pero esos se habían hecho correctamente y esos son los bonos que acabamos de pagar justamente el año pasado. Y los que no estaban en duda, que eran los Global 12. Eran los Global 12 y los Global 30. Que venían de los Brady's, o sea, porque normalmente era la transformación, lo que hacía el país una especie de nietos de los primeros bonos. Era como un rollover de la deuda. Entonces tenías una deuda original, veías que no ibas a pagar y emitías nueva deuda. Se renegociaba eso, más el capital y los intereses. Pero, por ejemplo, había cosas escandalosas, como que el objetivo de la deuda era garantizar la ganancia de los acreedores, y lo decían explícitamente. No era el beneficio, no era un instrumento de financiamiento para las inversiones que tenía que hacer el país. El objetivo era garantizar la ganancia de los acreedores. Y esa es, entre otras cosas, lo que determinó la Comisión de Auditoría de la Deuda. Para seguir, le voy a pedir que topemos después nuevamente el tema de la deuda para saber, porque una de las grandes críticas a los 9 años de gobierno es que no sabemos cuánto mismo es la deuda, si sumamos la deuda externa, si sumamos lo que es por venta petrolera o preventa, si sumamos, qué sé yo, la deuda local, que sería seguridad social, todo eso me gustaría también tratarlo, pero en el tema productivo que usted estaba llevándole, economista, es ¿qué otros beneficios o ahorros ha podido hacer el país en estos 9 años para que hasta el 17, digamos, vamos a llegar así? Porque yo veo que usted está convencida de que al 17 llegamos con, diría, una especie de deber cumplido, ¿se podría pensar así? Sí, o sea, lo que nosotros hemos hecho es una evaluación del gobierno que vamos a entregar cuando se termine el gobierno del presidente Correa. Él está terminando su mandato y lo responsable de nosotros como gobierno es, bueno, evaluar hasta dónde hemos llegado, qué es lo que falta por hacer y dejar también, yo digo también la experiencia, porque claro, a nosotros nos hubiera encantado que alguien nos diga, y muchas cosas a veces nos tocó empezar de cero en el sentido de establecer estándares, tipologías. Entonces el siguiente gobierno, no importa quién venga, pero como país hacer una transición ordenada, de decir, esto queda, esto se hizo, esto de aquí está pendiente, de manera absolutamente franca y transparente. Economista, los de los 9 años también usted habrá hecho algo que digan, oiga, esto medido no debimos haber dado. Si hay esa autocrítica, tenemos la posibilidad de también decir, a ver, esto no solo falta, sino que en esto hicimos mal. Usted es capaz de decirlo, yo estoy seguro. ¿Usted reconocería que en estos 9 años sí se hicieron algo mal? Yo creo que quizás los más duros críticos de nosotros somos nosotros mismos. Y probablemente la gente no ve esa autocrítica dentro del gobierno y las reflexiones muy duras que hacemos. A veces lo hacen muy calladito, ¿o no? O sea, digamos, supongo que al igual que cualquier empresa, las discusiones, digamos, son dentro de casa. Y nosotros lo hacemos de manera permanente, tenemos un plan nacional que se evalúa de manera anual, tenemos ministerios coordinadores que están velando por la gestión. Y usted me preguntaba, por ejemplo, un área donde no hemos avanzado como hubiéramos querido, y es el área de desnutrición. La desnutrición infantil es ¿ubicada en salud o en desarrollo social? Lo que pasa es que la desnutrición en realidad es un problema intersectorial y de hecho eso es parte de la dificultad de resolver el problema, porque a diferencia de las carreteras, por ejemplo, que es una sola entidad, es un problema como súper concreto, el tema de desnutrición es un problema de comportamiento. Y es un problema de comportamiento en el que entran todos, o sea, entra desde la madre, que se va a ir a hacer los chequeos prenatales antes de dar a luz,
entra el cuidado del niño, va a entrar la familia y la comunidad que está alrededor, los gobiernos locales, los municipios, que son los responsables de proveer agua potable, alcantarillado, el gobierno central, sin duda alguna, que tiene la responsabilidad en salud, en educación, por ejemplo, en formar a la madre, entra el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Entonces, realmente el tema de desnutrición es un problema integral que requiere que sea la importancia y la urgencia de todos. Es multisectorial. Vamos a ponernos de acuerdo para sacar. Una de las cosas que sí se sintió al cambio de gobierno cuando iniciaron ustedes, que por ejemplo, los niños en Navidad ya no estaban en las calles, ¿no es cierto? Entonces, esa mendicidad, pero la hemos vuelto a ver. Volvemos a encontrar ya en las ciudades más o menos grandes niños acompañando a la venta de productos de primera necesidad en las esquinas. Se aflojó un poco, los recursos no alcanzan. Y claro, dicen, una cosa es enfrentar esto con recursos y otra sin recursos. No creo que sea un tema de recursos desde el Estado, más bien puede ser un tema desde los hogares, en la percepción de que hay una dificultad y de pronto desean trabajar más. Nosotros no tenemos reportes en números no tenemos reportes en números de incremento en mendicidad por el momento. Vamos a hacer un corte para seguir conversando y en 2 minutos regresamos. De opinión, apto para todo público. ¿Qué tal, Sandra? O 255-1945. Llámanos y forma parte de la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. De regreso a estos diálogos con la economista Sandra Naranjo, secretaria de Planificación. Estamos con el tema de la desnutrición. Entonces, al 2017
esto que usted dice, esto no lo hemos enfrentado, digámosle, al 100%, de alguna manera sí. ¿Qué se planifica hasta el 17? O sea, ¿qué aspira usted o cuáles van a ser las directrices desde el Plan Nacional de Desarrollo para eso? Bueno, justamente hicimos una evaluación hace un par de semanas ya, y entre otras cosas vimos que habían hecho países que habían logrado una reducción de la desnutrición mucho más rápido que nosotros. Una de las cosas que identificamos era cómo involucrar de una manera más activa a los gobiernos locales. Entonces el Perú, por ejemplo, tiene un esquema interesante de incentivos en el que parte de las asignaciones presupuestarias a los gobiernos descentralizados se les da en función del cumplimiento de metas en desnutrición. ¿Por qué se les involucra a los gobiernos locales? Porque, como les decía, son los responsables de proveer el agua potable y el alcantarillado. Y el agua potable en particular se ve como una de los factores que puede incidir en desnutrición. Entonces, ese es uno de los esquemas que justamente estamos analizando para ver si se lo implementa. Estamos trabajando también con las juntas parroquiales, porque a nivel de comunidad es súper importante que se involucren para ver, por ejemplo, que la madre, si está embarazada, asista a los controles, que vayan los médicos. Se está reforzando la estrategia en salud y acompañándola, la estrategia de desnutrición con la estrategia para reducir también la mortalidad materna, porque controlarles a las madres... Tanto materno-infantil será, ¿no? Para las dos. Claro. Y el hecho de que la madre, por ejemplo, asista a los controles durante el embarazo es primordial para ver, por ejemplo, que no tenga problemas, deficiencias de hierro, si tiene que tomar suplementos, y permite anticipar desde que la madre está embarazada. ¿Se ataba a alguno de los subsidios también esto de que la madre lleve a un control al niño? ¿Eso se ha logrado controlar? ¿Se puede cuantificar? Sí, esto se mantiene en las transferencias condicionadas, que en el caso del Ecuador es del bono de desarrollo humano. Es justamente que para acceder al bono, la madre tiene que presentar que le llevó al niño al control, es el control médico. Ahora lo que estamos implementando es que no solamente el control cuando el niño nace, pero tratar de prever antes. Se está empezando también con campañas de comunicación de, por ejemplo, la importancia de la lactancia materna. Que un niño recibe, digamos, la leche de la madre durante los 6 primeros meses, sin absolutamente nada más, garantiza que el niño no es desnutrido. Y nosotros tenemos casos en el Ecuador que en el quintil 5, es decir, en el 20% más rico de la población, hay niveles de desnutrición porque las madres no dan de lactar a sus hijos, a veces por tiempo, no sé. Entonces justamente es esa campaña de concientización para que la gente sepa por qué es importante también hacerlo. Asumir una responsabilidad social desde el ejercicio de la ciudadanía. O sea, la desnutrición es, digamos, en desarrollo se llama un problema de comportamiento. Entonces es un problema complicado de resolver porque no es que por decreto dice, se elimina la desnutrición. Uno por decreto puede decir, se construye esta vía, pero no puede decir, yo le puedo dar agua y todo, pero si no toma el agua potable o si no asiste al control médico que teniendo un centro de salud, entonces también incide cuál va a ser la actuación de la madre para este problema. Además de estas campañas, al 2017 usted tiene previsto planificadamente en cuánto debería incidir el porcentaje de desnutrición. Miren, nosotros, el Plan Nacional de Desarrollo tiene las metas, digamos, establecidas desde el 2013. Y un poco el lineamiento desde el gobierno ha sido que nosotros no vamos a ajustar las metas y si es que estas no se cumplen, se dirá transparentemente que no se han cumplido y por qué. Ya sea por un tema de recursos o por un tema de ejecución, digamos, de la implementación. En el caso de desnutrición, nosotros al momento estamos, la última encuesta disponible, y ese era otro problema, las encuestas eran cada 5 años, entonces era muy difícil monitorear cuál es el avance. Ese es uno de los esfuerzos que se está haciendo entre el Ministerio de Salud y el INEC para que a partir de abril se tengan encuestas. ¿Sería bianual? Me parece que van a ser anuales, que justamente permitan medir qué es lo que está pasando en desnutrición y poder actuar a tiempo. Claro, porque si yo sé cada 5 años ya llegamos con un número de desnutridos que son... Y de hecho en Ecuador la última cifra disponible es del 2012. Entonces pasemos a esta otra que a veces es una especie de bandera de batalla, digamos, tanto para el gobierno cuanto para la oposición. Y el análisis también abre espacios para eso, ¿no? Que es la educación. La pregunta sería ¿cuál fue el primer enfoque para enfrentar el tema o la problemática de la educación y a cuánto hemos llegado y cómo aspira a llegar al 2017?
A ver, en el caso de educación, lo que nosotros recibimos era un país donde el sistema educativo estaba abandonado. Se había politizado de alguna manera y había barreras de acceso para que la población acceda a educación. Ese era como que el problema principal. Y nuestro objetivo como gobierno fue tener educación de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuita. Lo que hemos visto en estos 9 años es un importantísimo avance en acceso. El Ecuador hoy en día ha logrado universalizar la educación básica. Estamos en tasas del 97.52%, superior al... podemos sí, si me ayudan a enfocar para que vean el mismo que yo. Ahí está. Es superior al promedio de ya. América Latina. Algo importante es que el mayor incremento se da en los grupos más vulnerables, sobre todo, por ejemplo, en indígenas y afroecuatorianos. Que porcentualmente a la población que se declara era menor. Sí, ¿ya? Entonces, para darles dos números, al 2006 la tasa de educación básica era del 92% a nivel nacional, ¿ya? Pero en el grupo de afroecuatorianos era 88% y en el grupo de indígenas desde el 89%. Y es ahí donde veíamos justamente el mayor incremento. Vemos que incrementa la matrícula de niños en educación pública. Más o menos 1.5 millones de niños acceden al sistema educativo y un poco se cambia la ración entre la gente que va al sector público y al sector privado, y hay chicos que deciden salir del sector privado para asistir a escuelas públicas. Hay un incremento también en la tasa de bachillerato, alrededor de 19 puntos porcentuales. Hoy estamos al 68%. La escolaridad de la población. El 68% significa que del 100% que ingresaron al bachillerato, el 68% terminó graduándose. No, significa que del 100% que está en edad de asistir al bachillerato, el 69% asiste. Y no tiene una medición que diga cuánto de los, porque una cosa es de los que se matricularon, cuántos se gradúan y cuántos de los niños, por ejemplo, en la escuela se matricularon, no solo que terminan, sino que el nivel de deserción en el Ecuador siempre fue alto. No sé si eso hemos logrado bajar. Sí, se monitorea, pero yo no lo tengo acá, pero se monitorea porque el reto en bachillerato es que justamente que no haya esa deserción escolar. Y que tenga la posibilidad. Porque es la edad en la que el niño decide ir a trabajar en lugar de quedarse estudiando. Entonces ahí uno, desde el diseño de políticas públicas, ahí el gran reto es cómo explicar de mejor manera a los padres el retorno de la educación. Porque, por ejemplo, un chico que no logra terminar el colegio, en 5 años no va a ganar lo mismo del que logró terminar el colegio. Pero no va a tener las mismas oportunidades. Claro, pero no siempre uno logra ver, el retorno futuro, sino que ves, en el corto plazo significa, ya tengo el ingreso extra. Entonces, ese es el gran reto justamente, y la meta es hacia lo que queda por hacer, es hacia universalizar el bachillerato y lograr la retención en el sistema para que los chicos se gradúen. Y si decimos esto, por ejemplo, se logró bajar la politización, se mejoró la calificación de los maestros en cuanto a mejores estudios de los maestros, o a contratar maestros nuevos para sustituir a los que teníamos antes. O sea, yo diría que en resumen, en educación se logra el acceso, el acceso universal, se reducen las barreras de acceso, por ejemplo, el hecho de dar a los niños uniformes, la alimentación escolar, el que no tengan que pagar ¿cómo era que le llamaba? La contribución voluntaria de $25, el acceso a transporte, todo eso, ayuda a que los niños asistan. Se crea, yo creo, un sistema educativo integral donde por ejemplo, hay la carrera docente. Creo que el esfuerzo que se ha hecho para preparar a los profesores ha sido muy importante. En el hecho de, por ejemplo, incrementar su salario. Un profesor al inicio de este gobierno, el margen de salario era entre 90 a $212. Hoy en día está entre 520 y 1.600 $. Se crea la carrera docente que permite que aquellos profesores, primero que tengan una carrera. Que ingresa con $500 ahora. Sí, pero y antes era 90. Antes era 90. O sea, que podríamos decir que se quintuplicó el ingreso del que inicia la carrera. Del que inicia la carrera, pero además se empiezan a crear incentivos orientados hacia mejorar la calidad del maestro. Entonces, los mejores evaluados son aquellos que tienen una mejor remuneración, se crean incentivos incluso económicos, se los empieza a preparar mejor. Tenemos alrededor de 4.200 maestros que hoy en día están cursando maestrías internacionales, que van a regresar al país a dar clases. ¿Esos 4.200 son que están fuera del país? Están cursando maestrías internacionales. ¿O están estudiando y trabajando?
No, ¿no? estos son maestros que están fuera estudiando. estudiando. Entonces se empiezan a establecer parámetros de calidad que también es importante, porque no es solamente que los niños vayan a la escuela, es que los niños aprendan. Y de hecho las pruebas de la UNESCO que las toma a nivel regional, Ecuador es el segundo país que más mejora en términos de puntaje respecto a la última prueba que me parece era en el 2006. Entonces la que se toma en el 2013, el Ecuador es el segundo país que más mejora en calidad. Entonces, el segundo país, sí. Entonces no es solamente aumentar el acceso, en cuyo caso ha habido avances importantes, pero también hacia calidad. Se crea, por ejemplo, el Instituto de Evaluación Educativa. Y hablando de lo que le interesa a la gente, creo que a todos los padres de familia les gustaría saber cómo está rankeado el colegio de su hijo, es decir, qué tan bueno o qué tan malo es. Hoy en día esa información está disponible. Si ustedes entran a la página del INEVAL, que es el Instituto de Evaluación Educativa, ponen el nombre del colegio y saben cómo está. Pero ahí tenemos un problema, que es cuando ingresa y averigua el que... Pero el ministerio me envió a tal escuela a mi hijo y, claro, no me envió al más rankeado. Y cuando usted dice, hubo el cambio de lo privado a lo público, o pensando mal, diría yo, ¿no es cierto? Le diría, sí, se pasaron de lo privado a lo público porque ya no podían pagar lo privado. Todas estas cosas que son, ¿cómo evalúan ustedes y cómo planifican para irlas puliendo? Porque obviamente no es una cosa fácil. Hay quienes, los economistas suelen decir que lo que no se mide no se cambia, y es cierto, porque claro, yo podría no hacer la evaluación, no digo nada, me quedo callado, no genero conflicto, pero no estaría siendo responsable porque yo necesito tener la información. Y usted es economista. Además. Pero necesito tener la información de qué tan buenos son los colegios o qué tan malos, incluso para corregir, porque ¿cómo puedo? Si no identifico que tengo un problema, ¿cómo lo puedo corregir? Y el crear el Instituto de Evaluación y tener esta información es justamente para ajustar nuestras políticas también. Probablemente los más afectados vamos a ser el sector público, que tenemos la mayoría de colegios, pero eso es lo responsable de hacer, y por eso vuelvo otra vez a pensar en lo que es importante para el país, para el Estado, con una visión de largo plazo, y no esa visión de corto plazo de al gobierno no le conviene. Sí, probablemente no me convenga sacar la información de qué tan buenos son los colegios públicos o qué tan malos son los colegios públicos. Pero eso es lo que se tiene que hacer, y eso creo que son los conceptos para motivar importantes. A los profesores de esos colegios. Los profesores, involucrar a los padres de familia, porque el padre de familia, por supuesto que le va a ir a reclamar al rector, oiga, mi hijo, mire cómo está rankeado el colegio. O sea, usted está muy mal evaluado, tiene que hacer algo para mejorar. Entonces permite, yo diría, una sana competencia de involucrar a los padres, a los estudiantes, a los maestros, de por qué no querer ser el mejor colegio del Ecuador. Economista, y la idea es, en vez de ser el mejor colegio del Ecuador, que todos los colegios más o menos tengan una educación homogénea, para que si alguien viene, qué sé yo, de la Tacunga, viene a competir con alguien de Loja, y también vienen de Orellana, y uno dice, las tres provincias vamos a ver que no pueden competir, que a veces es difícil. Por suerte en Atacunga, por supuesto, están los mejores colegios. En Chillanes está el mejor colegio, por eso fuimos al gabinete, de verdad, fuimos al colegio en Chillanes, y claro, si usted ve la infraestructura, digamos, probablemente no sea de las infraestructuras más modernas, pero el factor que hacía la diferencia eran los profesores y la manera como enseñaban a los niños, y estuvimos en el gabinete. Distinta. Sí, y entonces tener esa información creo que es importante. Y cuando yo les decía que se rescató el sistema de educación, era justamente establecer estándares del currículum, de qué es lo que se les va a enseñar a los niños en cada grado, poder evaluar a los maestros, por ejemplo. Ahora, si el maestro 2 veces no pasa el examen, tiene que salir. Y eso ha significado que los maestros han prestado mucha mejor atención a las pruebas, a las evaluaciones. ¿Pero ha habido casos de que han salido maestros o Entiendo que sí. Normalmente lo que ha sucedido es que cuando no pasan la primera prueba se les da un proceso de capacitación, de ajuste, y se han visto muy buenos resultados. Lo otro, por ejemplo, es que ahora hay pruebas para ingresar al sistema, entonces es mucho más estricto. El incremento de los salarios era importante, porque si un maestro no tenía lo suficiente para subsistir, evidentemente iba a buscar otro trabajo. Entonces tener un trabajo mejor remunerado permite que se dedique a tiempo completo. Entonces no es solamente las horas que esté en el aula,
pero es también las horas que va a pasar preparando su clase. ¿Y se controla esto de estudiando. cuánto preparan la clase, de cómo hace tutorías? Sí, el ministerio Sí, tiene lineamientos y es parte, digamos, de lo que se hace con los maestros. Y fue interesante ver en esta evaluación que no es que los mejores colegios están en Quito y Guayaquil. Digamos, están distribuidos a lo largo del país y eso es lo que nosotros, cuando nosotros hablamos de igualdad de oportunidades, que es lo que les comentaba en el conversatorio, es justamente lo que usted decía, que todas las escuelas tengan el mismo nivel, tengan un nivel mínimo bueno, que todos los chicos aprendan lo mismo, para que en función de eso puedan competir a futuro. Yo no digo que todo el mundo gane lo mismo y que todos seamos igualitos como soldados, pero sí que digamos, los resultados que uno tenga dependan de su esfuerzo, pero partiendo de las mismas condiciones. De la escuela y del colegio saltamos a la universidad, y la universidad ustedes, no sé si planificadamente o políticamente planificado, digamos así, porque también hay decisiones que más allá de la técnica son políticas, pero que además sí son legítimas. Ahora, si eso de legítimo políticamente lo trasladamos también a que sea eficiente y que nos sirva, es una especie de ecuación perfecta, digamos. El gobierno tiene otra bandera, que son las universidades, Yachay, las de la Amazonía. ¿Realmente eso estuvo planificado? ¿Es solo una gran idea de aporte al país? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, creo que educación superior, así como les hablaba de electricidad, educación superior es otra de las áreas donde ha habido una gran transformación. Nosotros en el país llegamos a tener incluso estas que les llamábamos las universidades de garaje, donde uno iba básicamente a comprar el título para decir que había, me acuerdo, hasta ingeniería en cosmetología, cuando hacíamos la evaluación de la situación de lo que había, miles de carreras, no había ningún control, no había ningún estándar. Entonces la ley de educación superior es el primer inicio hacia esa transformación en educación superior. Ustedes recordarán la evaluación de las universidades. Por primera vez en el país se cerraban universidades que no cumplían con los estándares de calidad. Se cerraron 14 universidades en aquel entonces y se publica por primera vez, al igual, similar que lo que ahora estamos haciendo con los colegios, la categoría de las universidades. Y usted habrá visto que las universidades en categoría A, muy orgullosas decían, es universidad con categoría A, venga, matricúlese, tanto en el sector público como en el privado. Y sucedieron cosas interesantes, como universidades que estaban en la categoría C, trabajaron 2-3 años para poder subir de categoría. Entonces creo que se dieron incentivos importantes. En la Constitución se garantiza el acceso, que era fundamental, porque el ir a la universidad ya no dependía de si tenía recursos económicos o no, sino de si ingresaba a la universidad o no. Que era importante en un sistema meritocrático de que los alumnos tengan acceso a la universidad. Entonces ha habido, digamos, distintas transformaciones en el caso de educación superior. En 2 minutos volvemos y continuamos con la universidad, porque ahí hay 2 temas importantes sobre la otra bandera, digamos. Enseguida volvemos. Democracia, 24 horas, solo noticias, en vivo.
Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Listo, estamos de regreso a Diálogos viviendo la ciudad, entonces, pero ahora estamos viviendo un poco el 2016 y mirando al 2017. Le decía, economista, que el tema de las universidades, lo que usted nos ha dicho, comienza a regularse, comienza a formarse, pero esto de libre acceso, claro, unos dicen la misma oportunidad para ingresar, pero no la misma formación para disputar el espacio en las universidades. Entonces, yo que quería estudiar medicina, termino siendo calificado para estudiar, ser maestro. Las dos profesiones extraordinarias, de un gran aporte, pero no son lo que yo quería. ¿Qué hacemos? A ese le enviamos a la privada que le reciban y que se den el trabajo de formarla, ¿o cuál es la visión que tienen? Un poco la visión era democratizar el acceso, lo que les decía, que en función de las capacidades, cualquier persona que desee ingresar puede hacerlo y que la restricción económica no sea un problema. El sistema que nosotros tenemos tienen varios países del mundo, porque también tenemos que considerar que lo que financia las universidades son recursos públicos. Y como Estado uno debe velar que esos recursos públicos se usen de la manera más eficiente. Entonces es importante que las personas que ingresen a la universidad cumplan con ciertos requisitos. Entonces usted me dirá, bueno, pero si quiero estudiar medicina, ¿por qué no? Bueno, si quiere estudiar medicina, hay que prepararse para estudiar medicina. De la misma forma que uno se prepara para ingresar a la universidad y como cumplir, digamos, su sueño de ser doctor, eso requiere una preparación adicional y digamos, la idea es, porque finalmente es la decisión de, bueno, a ver, ¿quién entra? Claro. Entonces era romper ese ¿Quién entra esquema? y cuántos espacios hay para que entren? Si son 100,000 y los espacios son 20,000, 80,000, así tengan excelentes notas, no van a pasar. Entonces, ¿cuál era la manera más justa? La manera más justa es un sistema meritocrático en el que los mejores ingresan. Y lo que se ha hecho es también, el CNESI tiene programas de nivelación, de capacitación, justamente para regular, digamos, que la gente pueda para más acceder. o menos nivelarse y poder competir de mejor manera. Así es, pero yo creo, digamos, y de verdad que es así en todas partes del mundo. O sea, uno, por ejemplo, podrá ser muy bueno, pero si el puntaje no le da para estudiar medicina en Australia, por ejemplo, no ingresa. Porque hay ciertos estándares y normas. Entonces, más bien, lejos de bajar la restricción, creo que el esfuerzo del ciudadano debe ser hacia hacer todo lo posible para que pueda ingresar, para que pueda alcanzar los puntajes deseados. Por ejemplo, claro, cuando uno va a estudiar a la universidad en el exterior, no está en la misma igualdad de condiciones que el chico que su idioma nativo es el inglés, que estudió en una universidad en el extranjero, y uno va, digamos, por ejemplo, desde afuera estudiando español. Y hay que estudiar. Y vemos que, por ejemplo, hoy en día tenemos más de 10,000 ecuatorianos que están estudiando en las mejores universidades del mundo. Y sin duda alguna, a todos nos tocó prepararnos, estudiar día y noche, casi que otro trabajo completo para poder ingresar a la universidad. Pero es la forma de tener un sistema justo y meritocrático en el que ya no sea el palanqueo, sino en función de los méritos. Pero usted, lo que pasa es que cuando se dice que no sea el palanqueo, parecería que entonces todos los que nos hemos salido de las universidades anteriormente llegamos por otras cosas. Yo sé que no es ese el sentido, pero yo le diría, de estos 10,000 que han salido fuera, y usted tiene experiencia de haber estudiado fuera, nada menos que en Harvard, y le costó ir allá, pero tampoco es que le han regalado una beca para eso. Primero, no es que alguien decide que usted se vaya a Harvard. Usted escogió Harvard y se calificó para poder ingresar a Harvard. Pero además tiene que pagar el crédito que le dieron para ir a estudiar en Harvard. O sea, no se le regaló absolutamente nada. ¿En dónde estaría la diferencia entre que alguien que ahora quiere ir a estudiar fuera tiene acceso al crédito? Porque no es una beca. No, es una beca. Lo que sí es que nosotros tenemos que, como becarios, tenemos condiciones para la beca. Entre esas, regresar al país. Entonces, si por ejemplo yo hubiera querido quedarme trabajando en Estados Unidos, lo hubiera podido hacer, pero tenía que devolver. Y es lo correcto, porque el Estado ecuatoriano está invirtiendo recursos para que venga a contribuir al desarrollo del Ecuador. Y si es pero de todas maneras tiene que pagar el crédito. No. ¿No? No. Si usted viene a los 3 años, ¿no paga el crédito de que le dieron para estudiar en la universidad? O sea, por ejemplo, cuando uno se gradúa y regresa al país, no tiene que pagar nada, porque es una beca. Lo que sí es una beca que es condicionada, y no es la única beca que es así. Las becas de la Fulbright, por ejemplo, tienen la misma condición, que uno tiene que regresar al país
En algunos casos es del mismo tiempo, en otros casos es del doble. En el caso del gobierno es del doble del tiempo por el que uno se fue. Pero siendo becaria, además, creo que es lo correcto porque el Estado invierte recursos en uno que debe, digamos, retribuir con su trabajo para el país. Se nos va el tiempo. Primero es una gran oportunidad poder dialogar, pero hay tantas cifras que en el conversatorio teníamos. No quisiera dejar para topar el tema de salud, que nos quedan ya unos 3 minutos. Un tema que ha sido de discusión permanente, que es el tema Solca, el financiamiento, y si es que esta especie de fundaciones o estas organizaciones civiles van a tener mayores dificultades o no. ¿Qué nos podría decir, topando Solca, del tema salud? A ver, respecto al tema de Solca, creo que algo importante que ustedes sepan es que antes de este gobierno no había una política para personas que tienen enfermedades catastróficas, como el cáncer. Se crea esa política de atenderlos específicamente desde el Estado de una manera mucho más activa para asegurar que tengan el tratamiento como corresponde. Entonces, a mí lo que me da pena con el caso de Solca es que a veces se lo politiza demasiado y solo quien entiende el dolor de tener una persona cercana con una enfermedad, digamos que es tan dolorosa, entiende que creo que es un tema que no se debe politizar. Creo que el gobierno nacional ha sido muy claro en que vamos a cumplir, nunca se dejaría desamparados a los pacientes, con más razón siendo el primer gobierno que incluye en la ley específicamente que sea obligatorio el trato con enfermedades catastróficas. Hubo un pequeño retraso en los pagos de los temas de convenios, no eran 130 millones, la ministra de Salud lo ha aclarado reiteradamente, pero creo que lo más importante es que en esto, es verdad que estamos a un año de las elecciones, pero no podemos perder las perspectivas y la sensibilidad hacia las otras personas, y creo que este es un tema sobre el que no hay que politizar, y no creo que deba ser controversial porque el Estado ha sido muy claro que cumplirá todas sus obligaciones y que nunca podría en riesgo a personas, además de en un estado particular como son personas con cáncer. ¿Eso no significaría que es mejor un diálogo más directo con un grupo de gente que viene trabajando sobre eso muchos años? Mira, el diálogo lo ha habido. Yo mismo he tenido la oportunidad de estar presente en algunas ocasiones, y no de ahora, estoy hablando desde hace algunos años, y el presidente ha reiterado que va a recibir a las personas de Solca para dialogar a ellos como lo ha hecho durante estos 9 años. Y ahí más bien el pedido es hacia no politizar un tema porque no se daña al gobierno. O sea, estamos dañando a otras personas a las que les afecta. Tienen suficiente con lo que llevan para tener la incertidumbre de qué va a pasar. No quiero despedirme sin preguntarle, ¿usted está en este colectivo Rafael por siempre, Rafael para siempre, algo así? No está. Usted está en planificación. No soy parte del colectivo, pero trabajo con mucha convicción por mi país todos los días. Queremos agradecer a la economista Sandra Naranjo, secretaria de Planificación del Ecuador, quien ayuda